gracias. Muchas gracias. Bueno, como acaban de comentar, voy a platicarles yo sobre las notificaciones fiscales y algunos criterios jurisdiccionales. Saludos, Salvador, Miguel. Un gusto estar por acá. Voy a empezar. Yo sé que luego no todos son expertos en los temas que se comentan, pues por eso son las pláticas de actualizándome para seguirnos capacitando. Entonces voy a empezar con alguna introducción de las notificaciones antes de ver algunos ejemplos y criterios. De entrada, vamos a partir de este pequeño temario en el cual vamos a comentar brevemente qué son las notificaciones, por qué son importantes las notificaciones. Obviamente nos estamos refiriendo a notificaciones en materia fiscal. También vamos a comentar cuáles son las principales notificaciones en materia fiscal. Nos vamos a enfocar solo en tres, aunque hay más notificaciones, nos vamos a enfocar en tres, que son las notificaciones personales, las notificaciones por buzón tributario y la notificación por estrados. Posteriormente vamos a comentar estos criterios jurisdiccionales a través de tesis y jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Poder Judicial de la Federación, y pues les comentaré algunas experiencias sobre algunas sentencias, ¿no? El temario es un poco ambicioso porque estas notificaciones son muy extensas, así que si no nos llegara a dar tiempo de abarcar todo el material, pues lo dejaríamos para una segunda sesión para complementar todo lo que me gustaría platicarles respecto a las notificaciones, ¿no? Para que se lleven un concepto amplio y una idea más profunda sobre este tema. Empezaríamos comentando por qué son las notificaciones. Y para tales efectos, a mí me gusta partir del diccionario panhispánico de la Real Academia Española, que es un diccionario del español jurídico. Y aquí tomé como referencia solo tres, ¿no? Tres de las definiciones que nos da este diccionario. Entonces, para estos efectos, la notificación sería una comunicación o puesta en conocimiento de una decisión administrativa que afecta los derechos o intereses de cualquier persona física o jurídica. Entonces, nos comenta, en esta primera definición, nos dice es una comunicación. La notificación es precisamente eso, es comunicar, dar a conocer. La segunda que puse nos dice puesta en conocimiento por un Estado u otros de un hecho o acto en el que pueden atribuirse consecuencias jurídicas. En el caso en concreto, en materia fiscal, estamos hablando de actos precisamente que van a traer como consecuencia, van a tener un efecto jurídico en las personas, ¿no? En los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales, te va a afectar de alguna u otra manera la notificación que te realicen las autoridades fiscales, pero es muy importante este tema. La última definición nos dice es un acto de comunicación que tiene por objeto dar noticia de un acto procesal o de una resolución a las partes del procedimiento. Entonces ya con esto partimos de una idea más o menos de qué es la notificación. La notificación es un medio a través del cual te dan a conocer un acto administrativo. Aquí más adelante en una diapositiva lo explico un poquito más, pero podemos ir adelantando que la notificación no es un acto administrativo. En términos estrictos y jurídicos, no es propiamente un acto administrativo, sino es un acto accesorio al acto administrativo. Cuando ustedes, por ejemplo, los que son abogados, los que son contadores, analizan la notificación y alegan es que la notificación no está debidamente fundada o no está debidamente motivada, eso es técnicamente incorrecto porque la fundamentación y motivación son requisitos de los actos administrativos y la notificación no es un acto administrativo, sino es un complemento al acto administrativo, ¿no? Es un accesorio. Sin embargo, la notificación tiene que cumplir otros requisitos legales, como son los requisitos de circunstanciación, que es señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? En qué momento pasó, cómo pasó y en dónde pasó. Es básicamente eso. Hablando específicamente de las notificaciones fiscales, la notificación es el acto a través del cual la autoridad fiscal da a conocer a los contribuyentes el contenido de una resolución administrativa, a efecto de que esté el contribuyente en posibilidad de cumplir esta resolución o acto administrativo, llevar a cabo las acciones en su contra, ¿no? Como a través de los medios legales de los que disponen los contribuyentes, que en materia fiscal son dos, lo he comentado en alguna otra plática, que son el recurso de revocación y el juicio de nulidad. El objetivo es que el acto que se da a conocer, que se notifica,
adquiere eficacia y produzca los efectos correspondientes, dejando una constancia de ello. Si a ti no te notifican legalmente un acto, no hay forma de que ese acto todavía sea eficaz y por lo tanto sus efectos no están surtiendo todavía. Por ejemplo, un requerimiento, te notifican un requerimiento y te dan un plazo de 10, 5, 15 días para cumplirlo. Tu plazo de 10, 5, 15 días para cumplirlo no va a iniciar hasta que te lo notifique. Por eso es muy importante que la notificación para las autoridades fiscales. A partir de ese momento sabríamos cuándo tuvo eficacia ese acto jurídico, ese acto administrativo del SAT, de las autoridades fiscales, y por lo tanto sabríamos a partir de cuándo empezó a tener consecuencias jurídicas. Sabemos que en materia administrativa no es suficiente con la emisión del acto, sino te lo tienen que dar a conocer. Entonces, ¿quién recibe la notificación? ¿A quién va dirigida la notificación? Pues va dirigida a todas aquellas personas físicas o morales a quienes la autoridad le quiera dar a conocer un acto administrativo. No necesariamente van a ser personas que están registradas en el RFC, porque puede ser que sea una persona que aún no esté registrada en el RFC y pues se le quiere iniciar algún procedimiento y para iniciar este procedimiento se le tiene que notificar un acto administrativo, ¿no? Algún requerimiento, alguna orden. Pero bueno, en la mayoría de los casos iban a ser las personas registradas en el RFC, por lo tanto los contribuyentes, personas físicas o morales en su carácter de contribuyente que la autoridad le quiera dar a conocer algo. ¿Dónde vas a recibir las notificaciones? Bueno, depende del tipo de notificaciones, más adelante las vamos a ir comentando. Pero si se trata de una notificación personal, esta notificación se lleva a cabo en el domicilio del contribuyente. Entonces, ¿en dónde se va a llevar a cabo? En el domicilio señalado al Registro Federal de Contribuyentes por el propio contribuyente. Se puede llevar a cabo en tu domicilio fiscal, que no necesariamente va a ser el mismo que el que tú señalaste en el RFC. Debería ser el mismo, pero no en todos los casos lo es. O puede ser en un domicilio convencional, dependiendo de la naturaleza del acto que se te va a notificar. ¿Dónde también se te pueden notificar? Se te pueden notificar en las oficinas de las propias autoridades fiscales. Ahí se te puede realizar una notificación. Y otro medio a través del cual se te puede realizar una notificación es por buzón tributario. El buzón tributario, lo vamos a comentar, es el medio de comunicación que está en la página de internet del SAT a través del cual se te da a conocer un acto administrativo en línea. Todo es un medio electrónico. No es un correo electrónico, es un apartado, una plataforma que tiene el SAT para que a través de esta plataforma te den a conocer los actos administrativos. Hay otra forma en la cual se te pueden dar a conocer, que es a través de dictos o estrados, en algunos casos muy particulares, y en la página de internet del SAT también viene un apartado que dice estrados o edictos y ahí establece un listado de las notificaciones. Entonces, también te lo pudieran dar a conocer ahí. Va a depender de cada caso en concreto, de cada acto administrativo. Por eso en esta sesión vamos a comentar en qué casos te van a realizar una notificación personal, en qué casos te la van a hacer por buzón tributario y en qué otros casos podría suceder por estrados. ¿Qué tipos de documentos te van a notificar? Bueno, básicamente van a ser cualquier tipo de documento que la autoridad te quiera dar a conocer y que te cause algún tipo de afectación, ¿no? que impacte de manera directa o indirecta hacia ti. Entre ellos podrían ser requerimientos, podrían ser solicitudes de información, podrían ser solicitudes de documentación, podrían ser cualquier otro acto administrativo que pudiera ser recurrido, como multas, como resoluciones aduaneras, como resoluciones emitidas en un procedimiento de cobro y otras resoluciones definitivas, ¿no? También tú vas a recibir, al momento de que se te realicen las notificaciones, se te va a entregar el acta de notificación, si se trata de una notificación personal, el citatorio, si es que hubo un citatorio, si se trata de una notificación por buzón tributario, se te va a generar un acuse de recibo o constancia de notificación, y pues básicamente son los documentos que tú recibirías. Si van teniendo alguna duda, pues me pueden ir comentando en el chat y con mucho gusto trataré de contestárselas. Bueno, ya sabemos qué son las notificaciones, es el medio a través del cual te comunican algo. Ahora, ¿por qué son importantes las notificaciones? Bueno,
las notificaciones, y específicamente en materia fiscal, son muy importantes porque, como les había dicho, ¿no? A través de la comunicación se te da a conocer un acto administrativo y no va a surtir plenos efectos jurídicos hasta que se te notifica. Entonces, la idea de la notificación, las consecuencias de las notificaciones, pues van a trascender y son muy importantes, ¿no? En principio, habría que analizar los artículos constitucionales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darnos cuenta cuál es la real trascendencia, ¿no? Sabemos que hay varios derechos humanos previstos en la Constitución, entre ellos tenemos el derecho al debido proceso, también conocido como derecho de audiencia, anteriormente llamado como garantía de audiencia, y también existe el derecho a que se sigan en todos los procedimientos las que la Constitución llama formalidades esenciales del procedimiento, que son darte a conocer el inicio de un procedimiento, se te dé un periodo probatorio, se te dé un periodo para que tú presentes alegatos y que se resuelva este procedimiento, ¿no? Entonces, para darte el derecho de audiencia, que este derecho de audiencia sería que tú te puedas defender, que te notifiquen, por ejemplo, una multa para que tú puedas pelear esa multa. Es que es importante que te notifiquen, ¿no? Porque a partir de que te la notifican es que tú te enteras y puedes defenderte en contra de ese acto, ¿no? Buenas tardes, Silvia de Querétaro, mucho gusto. ¿Y por qué porque además es importante pues, para respetar las formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Para que se te dé este periodo probatorio, para que tú puedas controvertir la resolución, para que el inicio del procedimiento sea legal, se te tiene que notificar. La autoridad tiene la obligación de notificarte todos estos actos con los que inician los procedimientos, con los que culminan los procedimientos y a través de los cuales se te imponga alguna obligación o se te conceda algún derecho. La Constitución, este tipo de actos los divide en actos de molestia, que están previstos en el artículo 16 constitucional, o actos de privación, que están previstos en el artículo 14 constitucional. Ya sea que se trate de actos de molestia o actos de privación, además de los propios requisitos que los actos tienen que cumplir, todos ellos se tienen que notificar. Entonces es muy importante una legal notificación, porque si la notificación es ilegal, en algunos casos puede traer como consecuencia la ilegalidad del propio acto administrativo. Y digo en algunos casos porque tampoco es en todos. Muchas veces me preguntan y cuando doy clases, pues me doy cuenta que muchos tienen la idea de que al ser ilegal la notificación, en consecuencia sería ilegal el acto administrativo. Y en muchas ocasiones no es así. Como por ejemplo, a ti te imponen una multa porque no presentaste una declaración. Si tú no has presentado la declaración, ¿no? y la multa te la imponen ahorita que estamos en mayo, y tú no la conoces porque te la notificaron mal o no te la notificaron, y te haces conocedor de la multa a lo mejor en agosto de este año, y aún todavía no has presentado la declaración, entonces, ¿qué vas a hacer? La puedes ir a pelear y decir la notificación es ilegal o no me la dejaron, y vas a ganar ese punto. Te van a decir, sí, exactamente, tu notificación no existe o no fue legal. Pero eso no traería como consecuencia que la multa sea ilegal. ¿Por qué? Porque desde el momento que te la impusieron, que fue en mayo, al momento que tú dices que la conoces, que fue en agosto, pues pasaron 3 meses. Y la autoridad tiene 5 años para multarte, ¿no? Entonces, no han pasado los 5 años, una. Y segunda, tú no desvirtúas la infracción, que la infracción fue no presentar la declaración. Entonces, en ese caso en concreto, una mala notificación, no, la única consecuencia que trae es que tú te hagas conocedor de esa multa hasta agosto. Y eso te va a permitir a ti que se te respete tu derecho a audiencia porque vas a poder pelearla en agosto, a pesar de que en apariencia se notificó en mayo. Entonces, lo que ganas es, digamos, tiempo para pelearla, si la notificación es ilegal, pero no ganas la ilegalidad de esa multa, en ese caso en concreto. Pero hay otros casos en los cuales sí ganarías que todo el procedimiento sea ilegal, como por ejemplo, cuando hablamos de caducidad o cuando hablamos de prescripción, ¿no? Si la autoridad te va a iniciar una facultad de comprobación y esta facultad de comprobación te la notifica de manera ilegal, pues ya sea el inicio o la conclusión, puede traer como consecuencia que se haya actualizado la caducidad de las facultades de comprobación o la caducidad especial, que es
plazo que tiene la autoridad para terminar la facultad de comprobación, por ejemplo, una visita domiciliaria que tiene 12 meses. Si te notifican algo mal en la visita domiciliaria o te notifican algo mal en una revisión de gabinete, que también se tienen 12 meses, pues probablemente la autoridad exceda de ese plazo al no haberte notificado bien un acto y tú te hagas conocedor en alguna otra fecha y por lo tanto va a exceder de los plazos. Entonces, una mala notificación puede ser que la autoridad puede traer como consecuencia que la autoridad exceda de sus plazos y por lo tanto sus actuaciones sean ilegales. Entonces, es muy importante que las notificaciones de las autoridades se realicen sin errores. Y eso para la autoridad, ¿no? Es muy importante que ellos la hagan sin errores. Y para ustedes como contribuyentes, pues es muy importante verificar que la autoridad no cometa errores. Porque si los comete, sabemos que eso es un punto que podemos atacar en algún medio de defensa. Bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de notificaciones que existen? Ya sabiendo qué son las notificaciones, sabiendo por qué son importantes, ahora ya entraríamos a ver en particular cada una de las notificaciones, ¿no? Las tres que yo les quiero comentar hoy, que aquí son las primeras tres que están señaladas, ¿no? Las notificaciones en materia fiscal están reguladas en, básicamente, son 6 artículos, ¿no? Del artículo 134 al 140 del Código Fiscal de la Federación. Ese sería el fundamento. En el 134 está el listado de las notificaciones. En el 135 y 136 están como algunas reglas generales. En el 137 están las notificaciones personales y así, ¿no? 139, notificación por estrados y por ahí están las otras. Entonces, de estos artículos se desprenden estas 7 notificaciones que están ahí en colores diferentes, ¿no? Son las notificaciones personales, las notificaciones por buzón tributario, las notificaciones por estrados, las notificaciones por correo certificado, las notificaciones por correo ordinario, las notificaciones por telegrama, las notificaciones por edictos y finalmente, aunque ya no está prevista, porque esta fracción que señalaba es la notificación por instructivo, que es la que está aquí al final, la derogaron con la última reforma que hubo el año pasado. Desde mi punto de vista, se volvió a agregar la notificación por instructivo, porque aunque no se señala en las fracciones, se estableció como un modo de notificación en el artículo 137, que ahorita pues comentaré. Entonces, como les decía, en esta plática nos vamos a enfocar en la notificación personal por buzón tributario, por estrados, y vamos a mencionar por instructivo, que está implícita en la notificación personal. No nos vamos a centrar en la notificación por correo certificado, ordinario, telegrama y edictos, porque son las menos comunes y son las que menos afectan. Por correo certificado, en realidad la autoridad no lo utiliza porque implica que el cartero y el empleado de Correos de México vaya a tu domicilio y recabe un acuse de recibo, y generalmente los datos son erróneos y trae como consecuencia la ilegalidad en estas notificaciones y el SAT no las utiliza. Por correo ordinario generalmente solo lo utiliza o lo utilizaba antes para mandar invitaciones, para mandar trípticos. Ya ahorita con el correo electrónico ya no es necesario. Todo lo que te quiere mandar, cualquier mensaje adicional, te lo mandaba antes por correo ordinario y ahora muchas veces ya también te lo manda por buzón tributario. El telegrama tampoco lo utiliza. Generalmente son como para casos urgentes ante órganos jurisdiccionales, pero no hacia los contribuyentes, entonces no es tan común. Y por edictos, esto es básicamente publicación en los periódicos, ¿no? En los periódicos nacionales y locales, así como en la página de internet, pero solo se da cuando el contribuyente ha fallecido y no se tiene representante de la sucesión, ¿no? Es un caso muy especial que no es tan común. Entonces nos vamos a enfocar en las primeras 3 que están aquí. Estas están listadas en el artículo 134, pero no en el orden que están en estas diapositivas, ¿no? Para que no se confundan. Bueno, primero vamos a hablar de unas cuestiones pues generales aplicables a todas las notificaciones. En principio hay que saber, cuando la autoridad nos notifica algo, cuáles son los días en los cuales la autoridad me puede notificar, que son los días considerados como hábiles para efectos de las notificaciones. Los días hábiles están en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Y básicamente nos dice este artículo que no se van a considerar como días
hábiles los sábados y los domingos. O sea, todos los sábados y domingos no nos pueden hacer notificaciones porque son inhábiles. Luego nos dice ciertos días, ¿no? Como el 1 de enero, el primer lunes de febrero, y los que están ahí en el primer párrafo de esta diapositiva no son hábiles tampoco. Así que son días inhábiles en los cuales no te pueden hacer notificaciones y en los cuales no corren plazos. Si la autoridad te hace notificaciones en alguno de estos días, pues esa notificación sería ilegal. Luego nos dicen, para efectos de los plazos, no se cuentan las vacaciones generales, ¿no? Entonces, tampoco nos pueden notificar en los periodos de vacaciones generales las autoridades fiscales porque serían días inhábiles y la notificación también sería ilegal. Luego nos precisa, no son vacaciones generales las que se otorguen de manera escalonada. Entonces, aquí tendríamos que cuidar cuando se publican los acuerdos o los decretos o las reglas misceláneas donde se señalan los días de vacaciones de las autoridades fiscales, tendríamos que tener cuidado de verificar si son vacaciones generales o si son vacaciones solo para ciertas áreas. Si son para ciertas áreas, se podrían considerar como vacaciones escalonadas, entonces no suspenden plazos, solo suspenden plazos las vacaciones generales, que esto aplica para todas las autoridades. Perdón. Luego nos señala el mismo artículo 12 que las autoridades fiscales pueden habilitar días inhábiles. Esto, pues, siempre que por los particulares laboren o sean localizables en días inhábiles, ¿no? Si, por ejemplo, es un negocio que trabaja sábados y ya se fue en varios días de la semana y no se le encuentra, se puede habilitar el sábado para realizar la notificación. Obviamente eso se tiene que justificar y se tiene que también que comunicar. Y como dice ahí, no altera el cálculo de los plazos. Luego, el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación nos habla de horas hábiles. Ya sabemos cuáles son los días hábiles, ahora es necesario saber horas hábiles, porque también si una notificación se realiza en una hora considerada como inhábil, pues esa notificación también sería inválida. Y para efectos del artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, son horas hábiles de las 7:30 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, si nos llega el notificador a las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde, pues esa notificación sería ilegal. No podría, a menos que, como el mismo artículo dice, se habiliten esas horas inhábiles. Por ejemplo, si se trata de un bar, si se trata de un restaurante que a lo mejor abre en la noche y que, bueno, el gerente o la persona que generalmente está en la noche, se pueden habilitar horas inhábiles como hábiles, ¿no? Que, por ejemplo, pero se tiene que justificar que, por ejemplo, este restaurante abre de 6 de la tarde a 3 de la mañana, ¿no? O es un restaurante que abre de tarde, o es porque es un restaurant bar, o es una disco. Entonces, pues se podría habilitar para hacer diligencias en esas horas. Luego nos menciona que una diligencia de notificación puede ser iniciada en hora hábil y concluirse en hora inhábil. Por ejemplo, se inicia la diligencia de notificación a las 5:50, porque es hora hábil, y se concluye a las 6:10. No sería ilegal porque se inició en hora hábil. Entonces eso, como dice aquí, no afectaría la validez de la notificación. Y bueno, lo que ya les había comentado, se puede habilitar hábiles, horas inhábiles como hábiles. Luego nos señala el mismo artículo 13 que, tratándose de buzón tributario, se va a utilizar la zona horaria del centro de la Ciudad de México, ¿no? Se va a usar el horario de la Ciudad de México. Respecto a esto, la resolución miscelánea fiscal nos hace unas precisiones que más adelante comentaré cuando veamos buzón tributario. Bueno, algunas particularidades respecto a las notificaciones, además de los días y horas hábiles, es que no importa el tipo de notificación que se te esté realizando o se te vaya a realizar, si tú acudes a la oficina de la autoridad fiscal, te pueden dar a conocer ahí el acto y se te levanta un acta de notificación y es legalmente válida. Luego también nos menciona el artículo 135 que las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas. ¿Qué es esto de surtimiento de efectos? El surtimiento de efectos implica que esta notificación es de alguna manera legalmente válida, ¿no? El surtimiento de efectos le da estos efectos jurídicos a la notificación. ¿Y en qué momento surten estos efectos jurídicos a la notificación? En materia fiscal surten efectos siempre al día hábil siguiente.
Es decir, si una notificación se te hizo el lunes, surte efectos el martes. Si se te hizo un viernes, surte efectos el lunes. Entonces, siempre es al día hábil siguiente va a surtir efectos jurídicos la notificación. ¿Y por qué también es importante esto? Porque los plazos en materia fiscal, en la generalidad, se empiezan a contar a partir del día hábil siguiente a aquel en que surtieron efectos las notificaciones. Por ejemplo, si el lunes te notificaron, surte efectos el martes y tu plazo iniciaría un miércoles. Si, por ejemplo, te notificaron un viernes, tú surtiría efectos un lunes y tu plazo iniciaría el martes siguiente. Entonces, por eso es importante las notificaciones, para saber cuándo empiezan a contar los plazos y para saber a partir de cuándo tiene efectos jurídicos esa notificación, es decir, esa comunicación de la autoridad. Cuando la notificación la hagan las autoridades, siempre se tiene que señalar la fecha en que se efectúe, se tiene que recabar el nombre y la firma de la persona con quien se entiende la diligencia. Si se niega a la persona con la que se entiende la diligencia a firmar, esto no hace que la notificación sea ilegal, siempre y cuando se justifique, el notificador justifique que no quiso firmar esta persona y que se le pidió firmar, pero que no quiso, ¿no? Y que recibió la notificación. Para que la notificación sea válida, siempre se tiene que recibir. Si tú te niegas a recibirla, si el contribuyente se niega a recibirla, ahí no se puede realizar la notificación de tipo personal, ¿no? Entonces, el notificador no podría decir que la notificación fue legalmente realizada si no se recibe. Otra precisión que nos hace el código es que la manifestación que haga el interesado o representante legal de conocer el acto administrativo surtirá efectos de notificación desde la fecha en que manifieste haber tenido conocimiento. Entonces, tú pudieras decir, ¿sabes qué? Me notificaron ilegalmente la multa porque se hizo a 3 domicilios, ¿no? A 3 casas de mi domicilio, a 3 oficinas de mi domicilio. Pero luego manifiestas, ¿no? En tu mismo escrito, pero no me la hicieron de manera correcta a las 10 de la mañana que fueron, porque la dejaron en 3 domicilios. Yo la conocí hasta las 5 de la tarde. Por lo tanto, es ilegal la notificación. Entonces, aquí puede ser que la notificación sea ilegal, pero eso no va a trascender porque tú ya manifestaste que conociste el documento. Entonces, en materia fiscal, lo que importa es que conozcas el documento que se te quiere dar a conocer, que es lo que comentamos. La notificación es comunicar el acto administrativo. Entonces, si tú manifiestas que ya lo conoces, eso surte efectos de notificación. Entonces, tú estarías convalidando la notificación ilegalmente hecha, porque aunque se haya hecho ilegal, tú ya estás manifestando que conoces el acto administrativo. Luego nos comenta Silvia, si se niegan a firmarla también procede. Si se niegan a firmar la notificación legalmente válida siempre y cuando se haga constar que se te entregó. Una cosa es que recibas la notificación y otra cosa es que la firmes. Si tú, lo ideal sería que la recibas y la firmes, eso sería correcto y no pasaría nada. Si la recibes y no la firmas, el notificador tiene que hacer constar que no quisiste firmarlo, pero que sí se te entregó. Si no la recibes y además no la firmas, pues ahí la notificación no se puede realizar. Entonces el notificador tiene que levantar un acta de circunstancia de que no puede realizar la notificación porque tú no quieres recibirla. Independientemente de que quieras o no firmar, ya no la recibiste, entonces eso haría la notificación ilegal. Entonces el notificador tendría que irse y regresar en algún otro día o proceder. Esto se llama oposición a la notificación. La oposición a la notificación puede traer como consecuencia ya sea que se te pegue en la puerta, ¿no? Si se trata del mismo contribuyente, o implicaría que te la puedan notificar también por buzón tributario ante la oposición, ¿no? O en otro caso, podría notificársete por estrados, ¿no? En el peor de los casos. Pero si solo te niegas a firmarla, sí es válida la notificación. No sé si contesté tu pregunta, Silvia, o era otra intención de la pregunta. Entonces, es importante esto, que ustedes, lo que dice en la parte final, que ustedes no hagan una manifestación de que conocen el acto administrativo si lo que están alegando es que la notificación se hizo de manera ilegal, porque ustedes van a convalidar la notificación. Y esto, pues yo lo he visto en uno que otro juicio, entonces, pues por una mala asesoría o por una mala estrategia se manifiesta.
que ya la conociste. Si la conoces, se te va a perder por legalmente realizar esa notificación el día que tú dices que la conoces, aunque la notificación sea ilegal. Bueno, ahora entrando ya en materia de cada una de las notificaciones, vamos a empezar a comentar la notificación de tipo personal. La notificación de tipo personal básicamente está en el artículo 134, fracción primera, y en el artículo 137. Y aunque parecen dos artículos nada más, hay mucha jurisprudencia y muchas tesis que hablan sobre la materia, entonces que complementan este procedimiento de notificación personal, ¿no? Entonces, una notificación personal se debe practicar en el domicilio fiscal del contribuyente, que es el que se señaló en el registro federal del contribuyente, ¿no? Si tú señalaste un domicilio particular en algún trámite en el cual se te permitiera, también se te puede realizar en ese domicilio, pero en la mayoría de los casos va a ser en el domicilio fiscal que señalaste al registro federal de contribuyentes. Se va a realizar solo en días y horas hábiles, no se pueden realizar en días y horas inhábiles, a menos de que se haya habilitado, como ya habíamos comentado. ¿Qué es una notificación personal? Pues es entregada directamente con la persona a la que se está buscando la notificación. Si es una persona física, como por ejemplo Silvia, pues va a ir el SAT preguntando por Silvia, ¿no? Y si está Silvia, en ese momento se le entrega la notificación y ya, está legalmente realizada, ¿no? Siempre y cuando se cumplan los requisitos de circunstanciación, pero el hecho, hay una jurisprudencia que dice que cualquier irregularidad en la notificación se ve convalidada si se realiza la notificación directamente con el contribuyente. Entonces, Silvia a lo mejor me atiende en un domicilio que no es el de ella, ¿no? O yo circunstancié mal el domicilio, o lo que yo haya puesto mal en la notificación, no va a importar si se realiza con Silvia y si se tiene constancia de que Silvia lo recibió y lo firmó, ¿no? Entonces, eso va a convalidar la notificación. Ahora, ¿qué pasaría si Silvia no estuviera? Yo tocaría la puerta, el notificador tocaría la puerta, haría constar en su acta de notificación que estuvo en el domicilio correcto, señalando las características del domicilio, la dirección, tocaría la puerta, podría salir una persona, si sale una persona tendría que entrevistarse con esa persona y preguntarle quién es y informarle que está buscando a Silvia, ¿no? Esta persona le diría, si no está Silvia, le diría que no está y tendría que el notificador tratar de recabar por qué no está, ¿no? O sea, no está el representante, no está Silvia, ¿por qué no está? Salió a hacer diligencias, pues está atendiendo un negocio, está en su trabajo, no sé, no está. Entonces se pone por qué no está, que no está y las razones por las cuales, y se tiene que circunstanciar quién es la persona que está atendiendo la diligencia. Si es el esposo de Silvia, el hermano de Silvia, el papá de Silvia, el secretario de Silvia, el asistente, lo que sea. Se tiene que señalar el vínculo que existe entre la persona que atiende la diligencia y la persona a la que se está buscando. Porque si no existe un vínculo, la notificación sería ilegal. Si esta persona dice, yo no la conozco, pero me puede entregar a mí la notificación, eso daría pie a que el notificador no le entregue nada, porque ya te dijo que no la conoce. Si no la conoce, no hay certeza de que se le va a entregar esa notificación. Y por lo tanto, no se puede dejar, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado ver que en algunos casos en concreto son los propios contadores o abogados que asesoran a sus contribuyentes para decir, ¿sabes qué? Recíbela. Di que no lo conoces, pero recíbela. ¿Por qué? Porque eso viciaría la notificación. Si se le entrega a una persona que ya dijo que no lo conocía, pues daría como consecuencia una notificación ilegal. Entonces el notificador no debe dejarlo. Juan pone, el vínculo puede ser de cualquier tipo o solo basta con el dicho de ser conocido. El vínculo puede ser de cualquier tipo que garantice que conoce a esta persona, ¿no? Entonces, aquí va a depender también mucho de la estrategia del notificador. Va a depender de lo que te diga el entrevistado y que tú le sigas cuestionando. Y te diga, ah, sí lo conozco. El notificador te va a decir, bueno, pero ¿de dónde lo conoces? ¿Es tu amigo? ¿Es tu compañero de trabajo? ¿Es tu jefe? ¿Es tu asistente? ¿Qué es? ¿Cuál es la relación que tienes? Si solo dice, como Juan acaba de comentar, es conocido, ajá, conocido, pero ¿conocido de qué? ¿Lo conoces porque salió en el periódico? ¿Lo conoces porque lo viste en un video? ¿Lo conoces de dónde?
Entonces, se tiene que acreditar se tiene que señalar el vínculo. El vínculo no se tiene que acreditar, sí lo va a intentar hacer el notificador tiene que preguntar, ok, ¿cómo me lo acredita? Si, por ejemplo, eres su trabajador, te va a pedir, oye, dame una constancia laboral o un recibo de nómina. Si tú dices, no tengo, no va a invalidar la notificación siempre y cuando se hagan constar otras circunstancias que den legalidad a la misma y que den certeza de que se actuó en el domicilio correcto y que el tercero no estaba ahí por circunstancias accidentales, dice la jurisprudencia de la Corte. Entonces, ¿qué tendría que hacer el notificador? Decir, bueno, por ejemplo, Juan es, pues, el abogado de una persona moral o de otra persona física, ¿no? Él me dice, yo soy su abogado. Entonces, pero no me lo acredita porque yo le pido que pues me dé algún contrato, algún recibo de nómina o algo que acredite que es el abogado del contribuyente que estoy buscando y Juan me dice, no, no te lo voy a enseñar o no tengo. Le voy a pedir que por lo menos se identifique con una constancia de identificación, como un INE, pasaporte, cédula. Me puede decir Juan, eso sí, y me la da y hago constar su cédula, su pasaporte, su INE. Y tengo que señalar otros datos que den certeza de que Juan estaba en el domicilio que yo estaba buscando. Por ejemplo, de que Juan me atendió desde el interior del domicilio. Juan corroboró que sí era el domicilio. Juan me dijo que sí lo conocía. Y si incluso es trabajador, por ejemplo, de algún restaurante o algún negocio, se pueden circunstanciar otras cosas, como por ejemplo, se ve que tiene un gafet con el logo del negocio. Se ve que tiene un uniforme que dice el logo del negocio. Ese tipo de detalles van a dar más certeza de que se hizo en el domicilio correcto, ¿no? Pero desde que el notificador circunstancie de que la persona que lo dio salió del interior del domicilio y una vez que se circunstanció que estaba en el domicilio correcto, eso va a dar certeza, ¿no? Se va a generar la presunción de que se actuó en el domicilio correcto. Si además la persona que salió dijo que sí conoce a la persona buscada y que tiene un vínculo con esta persona buscada, eso sería suficiente. Y si Juan no quisiera identificarse con su INE, con su pasaporte, se pudieran señalar también sus rasgos fisionómicos. Es decir, Juan es alto, aproximadamente de tal estatura, tiene ojos azules, tiene tez morena, tiene ciertos rasgos no físicos que van a dar pues una idea de quién es Juan, si no se quiere identificar. Pero lo que tiene que tratar primero el notificador es de que sí se identifique, ¿no? Hay muchas notificaciones muy mal hechas, pero generalmente son de autoridades, o por menos en mi experiencia, generalmente son de autoridades municipales, estatales, o de otras autoridades, ¿no? Como Profeco, a veces algunas del Infonavit. Las notificaciones que generalmente hace el SAT y que hace el IMSS, generalmente, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, son mejores. ¿Por qué? Porque en el IMSS y en el SAT, por lo menos hasta donde yo sé, les dan muchos cursos de cómo realizar las notificaciones y tienen muchos manuales y muchos instructivos donde, bueno, si sucede esto, tienes que hacer esto, si sucede el otro, tienes que hacer esto. Entonces tienen estos como manuales y tienen estos cursos que les dan donde les enseñan precisamente a describir a una persona, les enseñan todas las probables situaciones que se pueden presentar y qué es lo que tienen que hacer, además de que tienen siempre como que a su área jurídica, a la cual pues le reportan y en dado caso que tengan un problema le presentan esta situación, ¿no? Entonces, Juan, no sé si contesté tu pregunta, pero el vínculo tiene que ser un vínculo que garantice que lo conoces. Si, por ejemplo, esta persona dice, yo soy tercero de otra persona, ese no es un vínculo correcto porque un tercero no es nada. Todos somos terceros de todos, ¿no? Entonces tendría que decir sí tercero, pero ¿en calidad de qué? En calidad de empleado, de jefe, secretario, papá, mamá, hijo, roomie, o sea, compañero de cuarto, etcétera, ¿no? Algo que sí dé certeza de que lo conozca. Porque esto va a ser sujeto a prueba. Si tú quieres controvertir la notificación, la carga de la prueba va a ser del contribuyente, que digas, no, no es mi empleado, no, ese no es mi domicilio. Bueno, demuéstralo, porque la presunción es de que sí era tu empleado, porque estaba en tu domicilio, porque se hizo constar que estaba en tu domicilio, que el notificador se constituyó en el domicilio correcto y no hay nada que lo desvirtúe. Entonces, primero tendrías que desvirtuar que el notificador no fue a tu domicilio.
primero tendrías que desvirtuar que sí estabas localizable en ese domicilio para tirar que no es tu empleado, ¿no? Porque a lo mejor no lo tienes dado de alta ante el IMSS o ante el SAT. Eso no significa que no sea tu empleado, significa que no estás cumpliendo con tus obligaciones formales. Entonces, la carga de la prueba es tuya y es difícil comprobar esto, ¿no? Las notificaciones de tipo personal antes tenían muchas irregularidades, por eso es que se creó el buzón tributario para irla sustituyendo. Va a llegar algún día en donde ya no se hagan notificaciones personales y todas se hagan por buzón tributario, que es decir, por medios electrónicos, ¿no? Todavía, al día de hoy, algunas actuaciones se siguen realizando por notificaciones personales y hay que tener cuidado de que las autoridades los hagan de manera correcta. Entonces, continuando con la notificación personal, si tienen alguna otra duda, pues con mucho gusto. Bueno, lo que comentamos hace rato, si el interesado se niega a firmar, no se va a invalidar la notificación, pero será necesario que se haya recibido el documento y se haga constar. Si no se encuentra el contribuyente ni el representante, pero hay una persona que sí está, lo que estamos comentando, que tiene un vínculo, se le va a dejar un citatorio. La primera vez que se acuda al domicilio no se puede realizar la notificación si no se encuentra el contribuyente. Entonces, una vez que nos cercioramos de que el tercero sí tiene un vínculo, ¿no? Es su empleado, por ejemplo, es su secretaria, es su asistente, es su abogada, es su contadora, pues se le puede dejar primero el citatorio. Se le tiene que dejar un citatorio, es como un aviso, es el acta que se le va a levantar, donde se hace constar que fue el SAT, que fue la autoridad fiscal, que te estuvo buscando y que no te encontró y que va a regresar al día siguiente para notificarte algo. ¿Qué cosa? No te van a decir. En el citatorio no se tiene que especificar qué es lo que te van a notificar. ¿Por qué? Porque si no, pues igual y te esconde, ¿no? La idea no es esa. En el único caso que en el citatorio sí se te tiene que especificar qué se te va a notificar es cuando se inicia un procedimiento de fiscalización que se llama visita domiciliaria. Ahí sí se te tiene que notificar, en el citatorio se tiene que señalar de manera específica que al día siguiente se va a iniciar una visita domiciliaria. Si no se te señala en ese citatorio va a ser ilegal. Pero es un citatorio especial, digamos. En todos los demás citatorios no se te tiene que señalar ¿qué es lo que se te va a notificar? Simplemente que se te fue a buscar para notificarte un acto que tú no estabas en tu domicilio. Por lo tanto, se te cita para que al día hábil siguiente, en la hora hábil siguiente, la hora hábil del día siguiente, te encuentres. El citatorio siempre va a ser para que tú esperes en el día hábil siguiente. No pueden regresar 2 días después, ¿no? Por ejemplo, si el citatorio te lo dejaron el 9 de mayo, tienen que regresar el 10 de mayo. Si, por ejemplo, te dejaron el citatorio el 9 de mayo y regresan el 11 de mayo, eso sería ilegal. No te puede decir la autoridad, es que como el 10 de mayo era Día de la Madre, pues fui a comer con mi mamá o hicieron un negocio, una comida en el SAT y pues nos quedamos ahí. Entonces te regreso el 11. Eso es ilegal. La notificación siempre va a ser para que se regrese al día hábil siguiente, ¿sí? Entonces, sí, a menos de que el día hábil siguiente, de que el día siguiente sea inhábil. Por ejemplo, si el citatorio se te deja el viernes, va a ser para regresar el lunes, ¿no? Pero la única excepción es que el día siguiente sea inhábil. Si no, se va a regresar al día siguiente siempre que sea hábil, ¿no? Además, se te tiene que regresar en la hora hábil que se te señaló en el citatorio. Si se fue, por ejemplo, en tu domicilio a las 10 de la mañana de hoy, 11 de mayo, de hoy miércoles 11 de mayo, y yo te pongo en el citatorio que voy a regresar mañana 12 de mayo, que es hábil, al mediodía, a las 12 horas, eso está bien. Yo al día siguiente tengo que llegar a las 12. ¿Qué pasa si llego a las 12:10? Sería ilegal. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo te esperé de 12 a 12:10. Tú me dijiste en el citatorio que yo estuviera a las 12. Es más, yo llegué a las 11 de la mañana, estuve de 11 de la mañana a 12:10, nunca llegaste y me fui. No tendría el contribuyente por qué esperarlo. El citatorio tiene que ser exacto. Entonces, al día siguiente se tiene que llegar a la hora específica. Si el notificador llega después de la hora, ya no puede hacer la notificación. ¿Qué tendría que hacer el notificador? Dejar otro citatorio, a menos de
como hace rato comentábamos, de que sí estuviera el contribuyente. Entonces ahí se ve convalidada cualquier ilegalidad, ¿no? Entonces se puede hacer la notificación ya directamente porque está el contribuyente. Pero si no, al día siguiente del citatorio no está el contribuyente y se llegó a una hora distinta, no se puede levantar la notificación, se tendría que dejar un nuevo citatorio. Entonces, este tipo de errores, por ejemplo, hace poco lo vi en unos actos del IMSS, donde cometieron estos errores de ir a unas horas que no señalaron en el citatorio. Estaba por minutos, 10, 15 minutos, llegaron en una hora distinta y eso hizo ilegal la notificación. Pero bueno, suponiendo que sí se llega en la hora señalada en el citatorio, se va a volver a realizar lo mismo, se va a tocar la puerta, se va a preguntar quién es la persona que atiende, qué vínculo tiene con el contribuyente. Si está el contribuyente, se realiza la notificación y ya. Si no está el contribuyente, se pregunta cuál es el vínculo y si es una persona que tenga un vínculo con el contribuyente, se le va a dejar la notificación y va a ser legalmente válida. Si no está la persona que tenga un vínculo con el contribuyente, no se puede realizar la notificación. Ahora se pueden dar otras situaciones, como por ejemplo, que este tercero se niegue a recibir la notificación. Diga, bueno, sí, yo soy su secretario, pero no quiero recibir la notificación. Entonces, en este caso, no se puede realizar la notificación personalmente y se va a realizar por estrados, porque así lo señala el Código Fiscal de la Federación. Y por estrados, aunque lo vamos a ver más adelante, pues es básicamente la notificación en la página de internet del SAT y en unas vitrinas con vitrinas o pizarrones que ponen en las oficinas de las autoridades fiscales, generalmente está en la entrada de las administraciones desconcentradas de servicio al contribuyente, tratándose del SAT, donde tienen pegados ahí los documentos. Los pegan para que la gente pues vaya y los vea, aunque yo nunca he visto que una persona vaya y pida los estrados, ¿no? No es como que te levantes un día en la mañana y digas, vamos al SAT a ver si salió algún estrado a mi nombre. No creo que la mayoría lo haga. Entonces, por eso es que también se notifica en la página del SAT. Entonces, puedes entrar a la página del SAT y ver si tienes alguna notificación por estrados. Los medianos y grandes despachos, tengo entendido que la mayoría, si no es que todos lo hacen, porque tienen a muchos clientes, entonces verifican siempre que no tengan ninguna notificación por estrados. Si son despachos o contadores individuales, muchos no lo hacen, aunque la recomendación sería que sí lo hagan. Digo, a menos de que sepan ustedes y tengan la certeza de que todos los contribuyentes que ustedes asesoran, pues están cumpliendo sus obligaciones fiscales y tienen dado de alta en su buzón tributario su correo electrónico, su número de teléfono y que además están localizables en su domicilio, pues si no tienen ningún problema de eso, pues está súper bien. Pero si no, pues es recomendable verificar las notificaciones por estrados que están en la página del SAT. Entonces, continuando con la notificación, pues se deja el citatorio, se regresa al día siguiente y se realiza la notificación que va a ser legalmente válida. ¿Qué pasa si no hay nadie con quien se pueda tener la notificación o se niegan a recibir el citatorio? Bueno, en el caso de que el domicilio no haya nadie en el cual se pueda entregar la diligencia o quien se encuentre se niega a recibir el citatorio, se fijará en el acceso principal. O sea, se va a pegar en la puerta. A esto se le llamaba, y se le llama en otras materias, instructivo. Esta notificación por instructivo la modificaron apenas el año pasado y yo creo que podría ser algo peleable. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación, el 134, si mal no recuerdo, en la fracción quinta, establecía notificación por instructivo. Cuando se creó buzón tributario, si mal no recuerdo, en 2014, que entró en vigor, seguía esta fracción, pero esta fracción te ligaba con el último párrafo del 137, y el 137 decía que cuando no quisiera recibir la notificación se iba a hacer por buzón tributario. O sea, se cambió la notificación por instructivo a la notificación por buzón tributario. Entonces, esta fracción quinta no tenía mucho sentido. Lo que hicieron con posterioridad fue derogar la fracción quinta, derogaron la notificación por instructivo. Ahora, con la reforma del año pasado, la volvieron a incorporar, pero no señalaron, no volvieron a agregar la fracción quinta, sino simplemente modificaron el artículo 137. Entonces, pues aquí, digo, habría que analizar el caso en concreto y analizar bien la reforma y la exposición de motivos, pero como tal, fijar en la puerta es una notificación que se conoce como notificación por instructivo y ya no está listada en el artículo 134.
Entonces, el 134 dice las notificaciones se realizarán por estas formas. Y si ahí no está la notificación por instructivo, desde mi punto de vista, pues a lo mejor esta notificación que ahora señala el 137 ya no tiene razón, ya no tiene un sustento legal. Y por lo tanto, podría ser una notificación, pues, ilegal, ¿no? Sería cuestión de que esto se controvertiera tal vez en un amparo, porque hay cierta incertidumbre, ¿no? Cierta inseguridad jurídica al no estar establecida en el artículo 134 como unas formas de notificación, pero sí señalado en el 137. Pero bueno, eso lo dejo a ustedes para que en dado caso lo considere. Aunque el Código Fiscal actualmente dice lo que está aquí. Si el domicilio está cerrado, si no se encuentra ninguna persona, se va a fijar en el acceso principal y se va a pegar. Se va a levantar una constancia de ello, de que como la persona no quiso recibir el citatorio, pues se va a fijar en la copia. Bueno, algunas formalidades que tienen que cumplir los citatorios y actas de notificaciones, no lo señala el Código Fiscal de la Federación, pero derivan de varias tesis y jurisprudencias, serían las que están señaladas aquí, ¿no? Los citatorios y actas de notificación, que el acta de notificación es que se levanta pues, al día siguiente del citatorio, o cuando no se levantó citatorio porque sí se encontró el contribuyente, pues tienen que señalar estos requisitos. Es señalar el nombre, la denominación o razón social del contribuyente al que se está buscando. No es necesario señalar el representante legal, simplemente en nombre de la persona que va dirigido. El domicilio del destinatario, para corroborar que sea el domicilio en el que se constituyó el notificador. La hora y día, de esto para verificar, como ya hemos mencionado, que se realizó en hora hábil, en día hábil, que se regresó en la hora y día que se señaló. El nombre e identificación de la persona que atiende el citatorio, así como el carácter con el que comparece. Esto lo hemos comentado, es muy importante para saber el vínculo y por lo tanto sí es una notificación legal. La hora y fecha y lugar en el que se requiere la presencia del destinatario es en el citatorio, se tiene que señalar en dónde, en qué lugar y en qué fecha te voy a pedir que me esperes, ¿no? Luego el notificador se tiene que cerciorar de que esté en el domicilio correcto y de la identidad de las personas que la atienden, sin llegar al extremo que se le demuestren, porque si tú no me quieres demostrar que eres el abogado, ¿cómo yo lo puedo averiguar? No hay forma, ¿no? No hay forma que yo lo pueda averiguar, que yo como notificado, ¿no? No habría una forma, por eso es que no se pide que se acredite, ¿no? Lo tiene que intentar el notificador, tratar de que se lo demuestren, pero si no se lo logran demostrar, con el simple dicho es suficiente, además de los otros elementos que haga constar el notificado. Se tiene que recabar la firma de quien atiende el citatorio o señalar la negativa a firmar. Bueno, esto es algo que ya les había comentado al inicio cuando les estaba platicando qué son las notificaciones. Yo les había dicho que las notificaciones tienen que cumplir los requisitos que ya vimos, pero no tienen que cumplir otros requisitos como los señalados en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que son ser emitido por autoridad competente, fundado, motivado, etcétera, porque esos son requisitos de los actos administrativos. Y la notificación y el citatorio son actos administrativos, son actos accesorios al acto administrativo. Y para ilustrar más eso, acá hay una tesis que nos dice precisamente, notificación en materia fiscal, al no ser un acto de molestia, no está sujeta a los requisitos constitucionales y legales de fundamentación y motivación. Entonces, solo para que tengan en cuenta, pues esto, ¿no? Que las notificaciones tienen que cumplir otros requisitos como la circunstanciación, pero no fundamentación y motivación. Ahora, la notificación con un tercero, lo que habíamos comentado, cuando el contribuyente no se localice y no se espera, se va a realizar por medio de un tercero. También se pudiera realizar con un vecino. Si en el domicilio no está, porque está cerrado, se puede tocar en el vecino de al lado y el vecino de al lado, sí, dices, aquí al lado vive Juan, sí lo conozco, es mi vecino, pero viene en las noches. O salió, ¿no? Ok, pues le puedes dejar la notificación o su citatorio con el vecino. Si decide aceptarlo, es válido. Sin embargo, en la práctica yo nunca he visto una notificación realizada con un vecino. Generalmente los vecinos dicen, yo no lo voy a recibir. La mayoría de los vecinos, si no es que todos, pues lo que menos quiere es meterse en problemas, entonces ninguno lo recibe, aunque el código lo establece.
¿no? O sea, puede ser que sí existen notificaciones con vecinos, pero en mi experiencia, en los casi 12 años que llevo ya en la materia, no he visto ninguna con vecinos. Si el tercero que se encuentre en el domicilio o en su caso un vecino se niega a recibir la notificación, se puede proceder a notificar por cualquiera de los medios previstos en el 134, que es por buzón tributario o estrados. Antes de la reforma del 2021 decía solo buzón tributario. Perdón, decía solo estrados. Ahora le agregaron buzón tributario, ¿no? Entonces, pues si no está, si el tercero no quiere recibir la notificación o el vecino no quiere recibir la notificación, pues no va a pasar nada. El SAT lo va a poder realizar ya sea por buzón tributario o por estrados. Siempre levantando un acta de que pues, no se quiso recibir la notificación. Otra particularidad es que en las notificaciones no es necesario testigos, ¿no? Entonces, el funcionario de la autoridad fiscal, el notificador, va a tener fe pública para su actuación. Entonces, él tiene esta fuerza legal. Todo lo que ponga en su notificación va a ser verdad legal y la prueba para demostrar lo contrario va a ser del propio contribuyente, ¿no? Entonces, la de perder siempre la vamos a llevar nosotros como contribuyentes. Bueno, debido a la hora, lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima sesión abordaremos notificación por buzón tributario y también la notificación por estrados para poder abarcarlos bien y les comentaré, digo, aquí mientras les estoy dando la plática les estoy comentando lo que yo he visto en algunas jurisprudencias, sentencias, pero de todas maneras abordaremos de manera más específica algunas otras jurisprudencias, ¿no? Sobre el tema de notificaciones. La siguiente sesión, hoy por tiempo ya no podríamos abarcar más. De todas maneras, bueno, voy a aprovechar para invitarlos a una plática que es un taller de 3 horas que estoy realizando con la contadora Yasmín de Cuadra y pues es sobre defensa fiscal básica, ¿no? Si alguien está interesado, vamos a ver fundamentación, motivación, requisitos de los actos administrativos como competencia, facultades, y vamos a platicar también un poquito de las facultades de gestión, comprobación de las autoridades fiscales, como visita domiciliaria, 69B, 17H, y los medios de defensa que proceden en contra de esos actos, como el recurso de revocación, juicio de nulidad y juicio de amparo, platicando un poco sobre algunas sentencias y algunos casos que me ha tocado ver sobre estos temas. Y bueno, al igual, pues los vuelvo a invitar aquí en el canal de YouTube, que está pues, obviamente todos los videos de las sesiones de defensa fiscal que he podido realizar con mis compañeros de Actualizándome, en los cuales abordamos todos esos temas fiscales. Y pues de mi parte sería todo por hoy. Los veo en 15 días, esperando que la información que hoy comenté les haya sido de